Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 638, la primera semana de clases. Las clases debían empezar mañana, así que todo el mundo se había puesto a estudiar desesperadamente en cuanto volvimos de la reunión de confraternidad. Como el cambio en las clases se anunció con antelación, podemos esperar que los estudiantes de Drewanchel sean un enemigo poderoso, dijo Charlotte mientras estudiaba junto a sus compañeros. Esforcémonos por mantener nuestro rango actual. Ehrenfest lleva años estudiando los planes de estudio antiguos, aseguró Wilfried a los demás, adoptando el enfoque contrario para motivarlos. No tenemos mucho de qué preocuparnos. De los adultos que habían venido a participar en los rituales, Damuel, Cornelius, Leonore y Harmut actuaban como tutores, cuidando de los de primer año que no habían conseguido suficiente tiempo de estudio. Angélica, en cambio, había optado por vigilarme, pero eso no significaba que no fuera útil. Su incondicional presencia permitía a los aprendices de caballeros centrarse en sus deberes, así que indirectamente estaba ayudando a los estudiantes. Era lo mismo que su presencia en el templo ayudaba a los otros guardias a dedicarse al papeleo. Lieseleta, Angélica, deseo volver a mi habitación para enviar un par de ordonances, dije. Juntos fuimos a mi habitación, no quería distraer a los demás de sus estudios. Mi primera ordonance fue para Solange, pidiéndole que programara las inscripciones de los nuevos alumnos, mientras que la otra fue para Eglantine, disculpándome por la discusión de Harmut y Cornelius y advirtiéndole de que era probable que ocurriera algo inesperado durante el ritual de dedicación. En respuesta, Solange me dijo que trajera a nuestros nuevos alumnos a la hora de comer, dentro de 2 días. Eglantine me pidió que me quedara con ella después de mi próxima clase para explicarle lo que creía que podía ocurrir. ¿Cómo voy a explicárselo? Sus suposiciones son tan buenas como las mías. Todos pasaron la mañana siguiente estudiando todo lo que pudieron, tomando solo un breve descanso para desayunar. Luego se dirigieron a sus primeras clases. Este año, los alumnos de cuarto teníamos clases escritas por la mañana y clases prácticas por la tarde. Todos aprobamos las primeras sin incidentes. Muchos ducados habían parecido preocupados por los cambios en los planes de estudio, pero los de mayor rango habían estudiado más que suficiente para prepararse. Por la tarde, fuimos a nuestra clase de elaboración de pociones. Nuestro examen requería que hiciéramos una poción de rejuvenecimiento de una calidad razonablemente alta, que terminé lo antes posible con la ayuda de un círculo de ahorro de tiempo. Comparado con el papel que quería Ferdinand, era tan fácil de preparar que acabé necesitando pasarme el resto de la clase. Mientras miraba alrededor de la sala, me di cuenta de que todo el mundo tenía más experiencia que antes. En particular, varios de los aprendices lo estaban haciendo muy bien, seguramente porque habían tenido muchas oportunidades de elaborar pociones. Se puede distinguir a los aprendices de un vistazo, dije. Parecen mucho más hábiles que los demás. Pero seguían siendo incapaces de seguir el ritmo de tus avanzados métodos, a pesar de que eres candidata a archiduque, comentó Hannelore con una sonrisa de desconcierto mientras cortaba cuidadosamente unas hierbas. Oh, pero Lady Hannelore, resulta que yo también soy una erudita. No hay nada extraño en mi experiencia con la elaboración de pociones. Rosemaine, los candidatos a archiduque normales no fabrican sus propias herramientas mágicas ni pociones de rejuvenecimiento, intervino Wilfried. Agarraba con fuerza su estapé transformado en mese, mientras Hannelore sostenía el suyo con mano inestable. Su falta de experiencia era evidente. Aún así, incluso los candidatos a archiduque deben fabricar sus propias piedras feys de compromiso, respondí. Lord Ordwen parece bastante experimentado. Quizá deberías trabajar en tus habilidades de elaboración en lugar de centrarte siempre en Yewinen, querido hermano. Si ni siquiera puedes cortar con la precisión adecuada,
¿Cómo te las arreglarás para repartir tu maná uniformemente? Wilfrid gruñó y se quedó mirando su estape transformado. Ferdinand no dudaría en reprobar un brebaje basándose en cómo se habían preparado sus ingredientes. Al día siguiente hubo más lecciones escritas, que una vez más aprobamos con nota. Tal vez porque mis asistentes las habían enseñado, incluso los de primer año obtuvieron calificaciones bastante altas. A la hora de comer, nuestros nuevos alumnos debían inscribirse en la biblioteca. Comí rápidamente, y luego los llevé a ellos y a mis asistentes estudiantes a reunirse con Solange. Por supuesto, como la inscripción no tenía nada que ver con los rituales de dedicación, mis asistentes adultos se quedaron en el dormitorio. Mientras avanzábamos por los pasillos, Bertilde se acercó a mí y me dijo con voz brillante: «Le encantan las bibliotecas, ¿verdad, Lady Rosemaine?» Mi hermana me contó que la biblioteca de la Academia Real tiene 2 chumills, uno negro y otro blanco. Pude adivinar que Brunilde no había sido la única en mencionar a Swartz y Weiss. Lieseleta y los demás no paraban de hablar de lo lindos que eran los chumills. «Sí, y son realmente adorables», respondí, y luego me volví para dirigirme a todos. Dicho esto, ten cuidado de no tocarlos. Hay medidas de protección para evitar que los roben. Abrí la puerta de la biblioteca con el pase que Solange me había enviado y los conduje al interior. Como de costumbre, ella y los chumills se reunieron con nosotros fuera de la sala de lectura. «Ha pasado algún tiempo, profesora Solange». «En efecto, Lady Rosemaine. Me alegro de verla bien». Mientras intercambiábamos saludos, Swartz y Weiss me rodearon. Estaban tan adorables como siempre. «Aquí, mi lady». «Ha pasado mucho tiempo, mi lady». «Me alegro de verlos a los dos», dije con una sonrisa. «Profesora Solange». «¿Está la profesora Hortensia en el despacho?» Solange, preocupada, dijo: «No, no está en este momento. Parece que se ha puesto enferma y está postrada en cama». «¿No está su habitación aquí, en la biblioteca?», pregunté extrañada. No entendía por qué Solange sonaba tan insegura cuando compartían el mismo dormitorio. Solange negó lentamente con la cabeza. El marido de Hortensia le envió una orden para que regresara a casa a mediados del verano. No ha vuelto desde entonces. Después de la conferencia de archiduques, Hortensia tenía mucho menos trabajo. Así, había empezado a desplazarse desde casa, al menos hasta que recibió una brusca citación de su marido, momento en el que había dejado de presentarse por completo. «Estaba perfectamente sana en ese momento», continúa Solange. «Me dijo que dudaba que volviera pronto a la biblioteca, y eso fue lo último que supe de ella. Lo último que sé de ella es que su marido se lo comunicó justo antes de que empezara el curso. Dijo que había caído enferma a finales de otoño y que no podría desempeñar sus funciones de bibliotecaria este invierno. La nevada en la Academia Real era cualquier cosa menos un buen lugar para descansar y recuperarse. Dejar que Hortensia volviera al trabajo solo conseguiría que se encontrara aún peor, así que lo mejor era que se tomara un tiempo fuera». «El final del otoño fue hace bastante tiempo, ¿no?», le pregunté. «Espero sinceramente que se encuentre mejor y que solo se ausente del trabajo para estar segura». «Sí, de verdad. Estoy preocupada por ella, pero no puedo ir a verla al principio del curso cuando la biblioteca está tan ocupada», dijo Solange, luciendo una sonrisa triste ahora que volvía a ser la única bibliotecaria de la Academia Real. «Simplemente tendré que confiar en que se recupere pronto». A partir de ahí, comenzó a inscribir a los nuevos alumnos. Decidí aprovechar la ocasión para echar un vistazo a la sala de lectura. «Swartz. ¿Hay libros nuevos?», pregunté. «Por aquí». Swartz me guió hacia una estantería en la que había varias guías de estudio nuevas. Por el camino vislumbré la puerta del archivo de estanterías cerradas y recordé lo que Hortensia le había dicho a Detlinde. Todavía me pregunto a qué viene eso de las flores de Schlaftraum. Ferdinand no me ha enviado ninguna actualización desde que me dijo que lo investigaría. Probablemente estaba demasiado ocupado, y mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, Filine vino a buscarme. Las inscripciones estaban hechas. «Fue un placer verte», le dije a Solange. «Intentaré volver pronto». «Me parece estupendo».
Me han dicho que este año se celebra una ceremonia a gran escala. Seguro que te pondrá a prueba, pero tienes todo mi apoyo. Por favor, vuelve cuando tengas tiempo. Encantada de que me animara, di un entusiasta bien y me dispuse a marcharme. Pero antes de llegar a la puerta, Swartz y Weiss me detuvieron. Mana, mi lady. Hortensia se ha ido. Oh, es cierto, dijo Solange. No se les ha suministrado maná desde el comienzo del curso. Lady Rosemaine, no quiero molestar, pero ¿podría reponer sus reservas un poco? Pude adivinar que la piedra fe que Hortensia le había dado a Solange estaba agotada. Mientras acariciaba la frente de los Chumills, se me ocurrió una idea. Profesora Solange, ya que la profesora Hortensia está ausente, sería prudente solicitar a la familia real más apoyo del comité de la biblioteca. Pienso pasar la mayor parte del curso en Ehrenfest. Es una idea excelente. Me pondré en contacto con el príncipe Hildebrand de inmediato, respondió Solange, empezando a animarse. Además, parece que el marido de Hortensia le está enseñando esgrima. Quizá él sepa más sobre su estado. Una oleada de alivio me invadió al salir de la biblioteca. Teníamos música como clase práctica de esta tarde. Igual que el año pasado, nos pidieron que tocáramos una canción elegida para nosotros y otra de nuestra elección. Yo había pasado parte de mi tiempo en el templo practicando con Rosina, así que pude completar la primera sin problemas, pero en lugar de darme el visto bueno, Pauline se limitó a fruncir el ceño. ¿Pasa algo, profesora Pauline? Eso no servirá de nada, Lady Rosemaine. ¿Dónde estaba la bendición? No pensé que eso fuera parte del examen. Desde las clases del año pasado, había visitado los santuarios y mejorado mi estape, así que ya no tenía que preocuparme por las bendiciones deshonestas. No podía decírselo a ella, pero, aún así. ¿Qué importancia tenían las bendiciones en una clase de música? Las bendiciones aparecen cuando uno toca en serio, ¿no?, preguntó. Negarse a dar una simplemente no servirá de nada, especialmente cuando esperas difundir el valor de las ceremonias religiosas a través de tu investigación conjunta con Klassenberg y Fremeltar. Así que toca otra vez, esta vez con una bendición. A decir verdad, estaba completamente desconcertada, pero canalicé maná hacia mi anillo y entoné una plegaria. Estaba dedicada a la diosa del agua, así que la luz de mi bendición salió verde. Una actuación excelente, dijo Paulini con una sonrisa de satisfacción. Flutrane, la diosa del agua, debe de estar encantada. Luego me dio el pase, pero yo empezaba a preocuparme mucho. No me digas que mi instructor de giros también va a esperar una bendición. Una vez terminada la lección, regresé a mi habitación en el dormitorio. Mis asistentes estudiantes estaban estudiando en la sala común, y solo quedaban conmigo Lieseleta, Leonore y Angélica. Les consulté sobre la exigencia de Pauline y les expresé mi preocupación de que ocurriera lo mismo durante mi clase de giros. Si tu profesor te lo pide, ¿por qué no dar una bendición? Preguntó Lieseleta. ¿No es mejor eso que tener que contenerlo desesperadamente? Dudo que le cause problemas, convino Leonore. ¿Hay algún problema? Bajé la mirada. Solo me molesta que no le haya preguntado a nadie más. Fui la única. Leonore tenía razón en que yo podía repartir bendiciones con facilidad, pero seguía pareciéndome injusto que mi nota, y solo la mía, hubiera dependido de ello. Ya me estaban señalando, esto solo iba a empeorar las cosas. ¿Podría haberlo hecho deliberadamente para destacarte? Leonore. Al reforzar la idea de que eres especial, los profesores están facilitando que los demás ducados acepten tu adopción en la familia real. Por un momento, estuve a punto de aceptar su sugerencia, pero luego negué con la cabeza. La familia real había dicho que prepararía la adopción en secreto. ¿Por qué habrían filtrado información tan delicada a los profesores de la Academia Real, que tenían profundas conexiones con sus ducados de origen y les proporcionaban información de inteligencia? La familia real podría fácilmente estar moviendo los hilos, pidiéndoles que llamaran la atención sobre ti bajo una apariencia u otra. Parece seguro suponer que los profesores no han sido informados de la situación real, teniendo en cuenta cuántos ducados creen que te estás uniendo al templo de la soberanía. Según Leonore,
durante su reunión sobre el ritual de dedicación, Eglantine había pedido 3 veces que yo realizara la ceremonia. Una prueba más de que la familia real quería cimentar mi reputación como alguien especial. Además, continuó Leonore, como vas a unirte a la familia real de forma poco común, esto debería reducir los celos y el resentimiento de quienes están en tu contra. Es mejor que la gente entienda por qué eligieron adoptarte, de lo contrario, se preguntarán por qué no los eligieron a ellos en su lugar. Ahora eso tenía sentido. Bueno, mientras sea por una buena razón, dije. En cualquier caso, creo que leeré algo antes de cenar. Un momento, dijo Lieseleta, y me tendió una caja. Por favor, comprueba esto primero. Lo he recibido de Raymond, que estaba esperando a que terminaran tus clases. Es una entrega de Lord Ferdinand y Lady Leticia. Hay cartas dentro. Las cartas y todo lo demás que había en la caja ya habían sido revisados por si había algo peligroso. La abrí y vi un tubo con un cordel en el extremo, y pequeños tarros de cristal que contenían lo que parecían ser piedras Face rojas, verdes y amarillas. Según esta carta, dijo Lieseleta, Leticia ha compartido contigo un juguete y unos caramelos que ha recibido de Lancenave. El juguete solo puede usarse una vez, dice, pero hace algo hermoso. Desea que Ehrenfest también lo disfrute. Leticia había adorado los dulces y las comidas que le había enviado, así que me había enviado algunos de los regalos que había recibido de Lancenave. Ferdinand le había dicho que yo los apreciaría como amante de las cosas extrañas. Además de la correspondencia de Lady Leticia, Lord Ferdinand incluyó algunos detalles sobre Arensbach. Si confía en que mañana obtendrá una buena puntuación, puede pasar el tiempo hasta la cena respondiendo a ellos. Harmut y los demás supervisarán a los alumnos. Muchas gracias, Lieseleta. Ella asintió, luego comenzó a dar instrucciones a los demás como mi asistente principal, Angélica, vigila su puerta. Leonore, ayuda a Cornelius con los de primer año. Guardé mi jarspiel y mis utensilios de estudio, luego llevé la caja a mi cuarto oculto y empecé a leer las cartas. Los frascos que contenían lo que yo había supuesto que eran piedras Face en realidad contenían caramelos de colores, mientras que el tubo era básicamente un estallido de fiesta que disparaba cosas bonitas cuando tirabas de su cuerda. Leticia describió a Ferdinand tomando uno de los juguetes y diseccionándolo. ¿En serio? ¿Nunca dejas de ser un científico loco? Leticia continuó explicando que le había dado el juguete a cambio de una reducción de la carga de trabajo. Era bueno saber que, al menos, no había acabado llorando. Probablemente estaba más acostumbrada a tratar con Ferdinand ahora que llevaban tanto tiempo juntos. Me pregunto, ¿qué diría la carta de Ferdinand? Había escrito que la fundación de Arensbach se había teñido antes del inicio del actual curso académico y que estaba inscrita en ella para poder suministrarle su maná. Leticia también dedicaba maná, aunque dependía de las piedras Face mientras se acostumbraba al proceso. Al parecer, los enviados de Lancenave habían regresado a casa a finales de otoño, entonces, la puerta fronteriza se había cerrado tras ellos. Ferdinand concluyó diciendo que quería comprar las recetas de los platos que le había enviado. No veo nada sobre su pregunta de Gedul. Quizá no era importante después de todo. Toqué la carta, pero no apareció ningún texto oculto. Por un lado, me alegré de que no me hubiera presionado al respecto. Pero por otro, esto probablemente significa que va a acorralarme en el torneo interducados y preguntarme directamente. Bueno, si eso ocurre, le seré franco, por mucho que me estrujo el cerebro, no consigo averiguar qué quiere de mí. ¿Por qué quiere saberlo? Tiene que explicarme estas cosas. Asentí con seguridad mientras escribía mi respuesta. En el anverso, le di las gracias a Leticia y le dije a Ferdinand, esas recetas no serán baratas. Espero con impaciencia nuestras negociaciones. Luego di la vuelta al papel, preparé mi tinta invisible y escribí un mensaje sencillo. ¿Accediste a suministrar maná a Arensbach a pesar de que aún no has tenido tu unión de las estrellas? ¿Qué estás tramando? Las clases escritas de la mañana siguiente transcurrieron tan bien como siempre. Luego tuvimos otra clase de elaboración de pociones, en la que se nos pidió que creáramos una poción de sincronización, un brebaje que facilitaba la transferencia de maná a otra cosa.
Irchur proyectó las instrucciones de elaboración en una tela blanca en la parte delantera de la clase, y riéndose, nos preguntó, ¿alguien sabe para qué sirve esta poción? Respondí de inmediato, rebosante de certeza. Facilita que los caballeros se sincronicen con criminales y cosas así cuando ven sus recuerdos. Yo había consumido la misma poción cuando me escudriñaron la mente. Irchur me miró con extrañeza. Otro ejemplo inusual, Lady Rosemaine. ¿Tiene otros usos? Pregunté, ladeando la cabeza hacia ella. Fue entonces cuando me di cuenta de las expresiones incómodas en las caras de los otros estudiantes. Me di cuenta de que querían murmurar, ¿cómo no lo sabe, y a qué viene todo esto? Irchur soltó un suspiro exasperado antes de darme una respuesta. Esta poción se utiliza sobre todo para ayudar a las parejas recién casadas a teñirse mutuamente el maná. Si solo se utilizara en las circunstancias que sugieres, que requieren el permiso de un AUD, no se enseñaría en un curso estándar de la Academia Real. Ferdinand nunca me dijo eso. Nos enseñaron a hacer la poción porque sería esencial para todos nosotros en el futuro. Yo ya sabía cómo prepararla, gracias a Ferdinand, pero evidentemente no conocía su propósito principal. Ferdinand, tonto. Enséñame su uso normal, no el raro. Sin dejar de criticarle, me puse a preparar la poción. Era una poción que hasta los ley nobles podían usar, así que hacerla era bastante sencillo. Tu brebaje es perfecto, me informó Irchur cuando terminé. Pero tu comentario anterior fue muy extraño. Por favor, culpa a mi mentor por eso, respondí. Pero, en cualquier caso, ¿por qué es necesaria una poción para teñir a alguien? ¿Y cuándo la usarías exactamente? Irchur puso una rara cara de preocupación y se llevó una mano a la frente. Ese Ferdinand, gimió. Pero como los demás ni siquiera estaban a punto de terminar sus brebajes, le siguió el juego. Empecemos por el principio, dijo. Los nobles heredan sus afinidades elementales del maná de sus padres. Espero que lo sepas. Sí. También reciben el elemento de su estación de nacimiento, ¿verdad? Los elementos que uno tiene desde su nacimiento se llaman afinidades y se pueden comprobar con la medalla de bautismo. En general, es más fácil hacer hechizos o brebajes con elementos para los que uno tiene aptitudes. Irchur sintió satisfecha. Correcto. Canalizar maná en algo no conduce inmediatamente a la mezcla. El maná que ya está dentro lo resistirá y lo repelerá. Dicho esto, la resistencia es mínima entre familiares estrechamente emparentados. Supongo que tú también lo sabías. Recordé cuánto me dolió cuando Ferdinand vertió su maná en mí durante la cacería de Trombes. Mi cuerpo lo había resistido de forma natural, pero él lo había aprovechado para sellar mi herida. También estaba la vez que toqué el instrumento divino que había utilizado Hannelore, e intenté canalizar maná en él para poder fabricar uno propio. Su maná había repelido el mío, y habíamos acabado chillando por el impacto. Así es, declaré, rebosante de orgullo. De hecho, tengo mucha experiencia con él. Irchur se quedó inmóvil un momento, parpadeó varias veces y luego murmuró, ¿la tienes? Debía de haber dicho algo extraño. No haré más preguntas, por el bien de ambos, dijo finalmente. La poción reduce la resistencia que uno suele sentir y hace que sea más fácil teñir el maná de otro. Normalmente se bebe una bebida mezclada con esta poción antes de que la pareja se retire al dormitorio. Para preparar sus corazones para aceptar el maná de otra persona, un hombre y una mujer que se comprometían intercambiaban piedras feis que contenían su propio maná y llevaban la de su pareja contra la piel. A diferencia de los amuletos, las piedras dejaban escapar maná constantemente. Entiendo. Eso es. Interesante. Respondí. Espera. ¿Por casualidad Ferdinand me ha teñido con su maná? Irchur había descartado más o menos el uso que yo había sugerido para la poción, pero sin duda había utilizado una cuando se asomó a mis recuerdos. Tal vez eso explicaba por qué yo había sido bautizada con elementos y Dirk no, a pesar de que ambos éramos niños con devorador que no habíamos heredado nada de nuestros padres. Ya no puedo casarme. En cuanto al sabio maná, profesora Irchur. Puede que sea una pregunta tonta, pero
¿La poción solo se usa una vez? Es decir, una vez que tu maná está teñido, ¿permanece así para siempre? Mi pregunta fue recibida con una mirada de completa exasperación. Lady Rosamine, ¿qué está diciendo? Teñir un poco el maná con una poción no impide que vuelva a su color normal. El nuevo maná que se crea en tu interior siempre adopta su forma natural. Las parejas casadas acababan teniendo un maná muy similar durante su etapa de amor y teñido ininterrumpido, pero cuando terminaba la luna de miel, su influencia mutua se desvanecía. Cuando la mujer se quedaba embarazada, lo mejor era que el marido canalizara regularmente maná hacia ella para que también influyera en el maná del bebé. Esa era probablemente una de las razones por las que no era buena idea tomar otra esposa cuando una de ellas ya estaba embarazada. Entiendo. Así que simplemente habría que esperar. Es bueno saberlo. Entonces, sin pensarlo dos veces, pregunté, ¿cómo fluye el maná de uno después de beber la poción? Esta vez, Irchul frunció el ceño excepcionalmente disgustada. Se frotó la frente, dejó escapar un pesado suspiro y dijo, Lady Rosamine. Deja esas preguntas para Lady Elvira o Lady Florencia cuando vuelvas a casa. Tu aspecto sugiere que aún eres demasiado joven para aprender esas cosas, pero supongo que estás en una edad en la que necesitas oírlas. Ah, educación sexual. Quiero decir, ella dijo que las parejas toman la poción antes de retirarse al dormitorio. Seguramente habrá alguna ceremonia elaborada, como siempre ocurre con los nobles, pero lo entiendo. Lo entendí enseguida, aún así, probablemente no debería haber preguntado en primer lugar. Todos los que estaban cerca desviaban la mirada, claramente incómodos. Algunos ni siquiera se atrevían a acercarse cuando terminaban su brebaje. Lo siento. Tendré más cuidado la próxima vez. Volví a mi mesa, donde el ambiente era igual de incómodo. Rosamine, ¿cómo has experimentado ya la resistencia al maná? Preguntó Wilfrid. Dime con quién la has experimentado. Lady Hannelore. ¿Lady Hannelore? Un murmullo recorrió la clase y todas las miradas se posaron en Hannelore. Ella retrocedió ante la repentina oleada de atención y luego me miró con ojos ansiosos. Lady Rosamine, no sé a qué se refiere. ¿No lo recuerda? Fue durante nuestra investigación conjunta, cuando discutíamos cómo transmitir instrumentos divinos. Vertí mi maná en tu instrumento, entonces tu maná lo repelió. Ah, entonces, Hannelore respondió con una sonrisa, asintiendo con la cabeza. Solo canalizaste una pequeña cantidad de su maná, y aunque me sorprendió, el mío no se vio afectado en absoluto. Puedes estar tranquila, la profesora Irchur no se refería a eso. Los demás volvieron al trabajo, refunfuñando o con cara de decepción. El drama picante que les había llamado la atención había acabado siendo ni picante ni dramático. Rosamine, tienes que mejorar tu forma de decir las cosas, se quejó Wilfrid. Eso ha sido muy engañoso. Hiciste que sonara como si hubieras bebido una poción para que yo pudiera teñir tu maná. Ah, entiendo. Respondí, recordando la situación. Ninguno de los dos quería propagar un malentendido así cuando nuestro compromiso estaba destinado a cancelarse. Espera, ¿por qué no estaba preocupado por su propio maná? ¿No estaba involucrada una de esas pociones cuando Sylvester miró en sus recuerdos? Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante, mucha gente en Erenfest había bebido esa poción. No solo Wilfrid y yo. Me disculpo sinceramente por engañar a la clase, dije. Pero en mi defensa, hay gente a mi alrededor que ha bebido esa poción. ¿No tenía razón al preocuparme por lo que pudiera pasarle a su maná? ¿A tu alrededor? No voy a mencionarlos por su nombre, pero hubo bastantes niños que la usaron entre el invierno pasado y la primavera. ¿Te acuerdas? Me preocuparía que eso tuviera un impacto duradero en sus futuros, especialmente después de que se demostrara su inocencia. Tienes razón, replicó Wilfrid, y luego se quedó pensativo. Además, aunque formara parte de su trabajo, los caballeros que tenían que sincronizarse con criminales tenían una pesada carga que soportar, dije, recordando cómo habían hecho muecas ante su deber. Usar la herramienta mágica significaba que el flujo de maná había sido totalmente unilateral, pero seguía siendo profundamente desagradable.
No tienes que preocuparte por ese tipo de cosas. La poción no dura mucho. Como mucho, la influencia habría tardado un mes en desaparecer por completo. Entiendo. Así que el maná de todos está bien, entonces. ¿Solo un mes? Ja. Estaba preocupado por nada. La idea de que Ferdinando hubiera teñido permanentemente mi maná me había hecho entrar en pánico, pero todo estaba bien. También era bueno saber que Matías y los demás no tendrían ningún problema duradero como resultado de que sus interrogadores los hubieran teñido. Había cometido algunos errores embarazosos durante mi clase de elaboración de pociones, pero hoy era un nuevo día. Asistí a mi lección escrita por la mañana antes de dirigirme a mi clase de candidato a archiduque por la tarde. Allí, encontré un atril frente a mi pupitre, que estaba justo al lado del de Hannelore. Hola de nuevo, Lady Hannelore. Siempre me alegra estar a su lado en clase, Lady Rosemaine. Es usted una fuente de consejos útiles. Mientras intercambiábamos cumplidos, Eglantine entró como nuestra profesora. Sus elegantes pasos de bailarina, su preciosa melena rubia, su sonrisa apacible y sus inalterables ojos anaranjados eran exactamente como los recordaba, pero había algo extraño en ella. Parecía mucho más guapa que antes. Tal vez fuera su vigor desbordante o su postura relajada. No podía asegurarlo, pero todas las miradas se dirigían naturalmente hacia ella. Me alegro de volver a verlos a todos, dijo Eglantine. Ahora traeremos a los modelos. Varios ayudantes trajeron las maquetas a la sala y colocaron una en cada mesa. En la arena blanca y pura, simulando un ducado, había una herramienta mágica con forma de cimiento. Una vez que todos habíamos recibido los modelos y los ayudantes se habían marchado, Eglantine nos indicó que tiñéramos las herramientas mágicas que teníamos ante nosotros. Algunos de los alumnos que habían trabajado incansablemente para teñir las suyas el año pasado hicieron muecas y murmuraron, ¿otra vez? Sí, desde luego, respondió Eglantine. No podemos pedirles que mantengan sus jardines de cajas fuera del periodo lectivo, así que cada año tendrán que volver a teñirlos desde cero. Desde luego, esto era más eficiente en cuanto a maná, pero a los estudiantes que apenas tenían maná suficiente para ser contados como candidatos a archiduque no parecía importarles. Miraban sus cajas con disgusto. Cualquiera que dude en teñir una herramienta mágica de este tamaño nunca llegará a ser un Aur, dijo Eglantine con franqueza. Una verdadera fundación es más grande, y considerablemente más difícil de teñir y mantener. Los candidatos a archiduque nos esforzábamos por convertirnos en Aurs, así que realmente necesitábamos ser capaces de teñir un modelo tan pequeño, pero varios de nosotros estábamos en clara desventaja. En mejores circunstancias, algunos de los de nuestra clase, especialmente los de ducados menores o de los ducados privados de Maná que perdieron la guerra civil, habrían sido degradados a archiduques, pero sus territorios necesitaban a alguien que les suministrara maná. Ahora, pueden empezar, anunció Eglantine. Formé mi estapé, la toqué contra la herramienta mágica y empecé a canalizar maná hacia ella. La arena blanca se convirtió en tierra oscura, de la que empezaron a brotar retoños. Eres tan rápida como siempre, Lady Rosemaine. El siguiente paso para este mandato es crear piedras feys de registro y una sala de reabastecimiento para el resto de la familia archiducal. Entendido. Solo un archiduque podía crear las piedras feys de registro necesarias para la sala de reposición. La sala tenía un límite de 7 personas. Solo había tantas plazas para ofrecer maná como dioses primarios y supremos, pero no había límite para el número de piedras feys que uno podía fabricar. Audre Wanchel, por ejemplo, realizaba montones de adopciones, y la familia archiducal del ducado estaba llena de adultos. Había oído decir a Adolfine que no era habitual que los menores suministraran maná, pero aún así estaban registrados por si surgía la necesidad. Debe de ser agradable tener tantos candidatos a archiduque. ¿Pasa algo, Lady Rosemaine?, preguntó Hannelore. Tienes una mirada muy severa. Oh, no, solo estaba contemplando quién puede suministrar maná a su fundación. A decir verdad, envidio a ducados como Drewanchel, que tienen una población tan numerosa. Descontando a los estudiantes, la familia archiducal de Ehrenfest solo consta de 3 miembros. La expresión de Hannelore empezó a nublarse. Eso no puede ser fácil.
En Dunkelfelger, mi abuela y mi abuelo gozan de buena salud, al igual que mis tíos. Si incluimos a la segunda y tercera esposas de mi padre, solo en nuestra familia inmediata hay más de 7 adultos. Y ahora mi hermano también ha alcanzado la mayoría de edad. El año que viene, el hijo de la segunda esposa se matricularía en la Academia Real. Y tenían muchos más candidatos a archiduque menores de edad. ¿Cómo me gustaría que también tuviéramos una población de élites tan rica?, suspiré. Dicho esto, si un ducado medio como Ehrenfest está luchando con tan poca gente, Arensbach debe de estar en verdaderos apuros. Empecé. Los únicos adultos de Arensbach que podían suministrar maná a su fundación eran Georgine y Detlinde, que acababan de alcanzar la mayoría de edad. Supuse que Leticia también podría ayudar, pero ni siquiera tenía edad para asistir a la Academia Real. Bueno, está bien. Sigo enfadada con ellas por hacer trabajar a Ferdinand hasta la extenuación, pero puedo entender que quieran toda la ayuda posible. Mucha. Mientras resistía el impulso de soltar un gemido miserable, noté que mi maná había terminado de llenar la caja. La sensación fue como si mi sangre fluyente se diera la vuelta y retrocediera un segundo. Profesora Eglantine, ya terminé. Entonces hagamos la sala de reabastecimiento. ¿Tienes una piedra fey lista? Sí, y ya está saturada con mi maná. Ahora la convertiré en polvo de oro. ¿Bastará este papel fey para los esquemas? Como había estudiado con Ferdinand, ya sabía qué hacer. Saqué las herramientas que me habían enseñado a preparar para la clase y repasé los pasos. Sí, así será, respondió Eglantine. Dibuja este círculo mágico con tu estilo. Convertí en polvo de oro la piedra fey que había traído, y miré fijamente el círculo mágico que usaría para crear mi sala de reabastecimiento. Estaba repleto de los sigilos de todos los dioses, lo que hacía que pareciera terriblemente complejo y agonizante de dibujar. ¿No puedo copiar y pegar esto? Intenté seleccionar el círculo mágico con los dedos, pero no salió nada de mi maná para cubrirlo. Demasiado para esa idea. Por mucho que adorara mi hechizo de copiar y pegar, sus usos eran muy limitados. Acepté la derrota y me puse a trabajar con mi estilo. Me lo merezco por intentar divertirme. Cuando terminé de dibujar el círculo mágico, Hannelore ya había terminado de teñir su caja. Estaba sosteniendo y canalizando maná en su piedra fey, intentando convertirla en polvo. Ha hecho un trabajo muy corto con ese círculo mágico, Lady Rosamine, observó. Yo no diría eso, respondí. El proceso fue largo y agotador. Miró mi círculo. Lo dibujaste excepcionalmente rápido y excepcionalmente bien. A mí no me pareció tan bueno. Desde la distancia, se podía ver que varios de los símbolos estaban algo deformados. ¿De verdad lo crees? Pregunté. Ferdinand me regañaba regularmente por ser lenta y no equilibrar bien mis símbolos. Siempre eran, en sus palabras, no lo bastante bonitos. Dudo que esto recibiera siquiera un aprobado por su parte. En el caso de hechizos complejos, incluso un ligero cambio en la posición de los símbolos podía reducir el rendimiento de la magia. Como este círculo estaba dibujado con un estilo, había tenido que rehacerlo una y otra vez antes de que Ferdinand estuviera satisfecho. Eso suena aún más duro que la tutoría de mamá, dijo Hannelore, con cara de sorpresa. Resultó que la primera esposa de Dunkelfelger también era estricta. No pude evitar soltar una risita. Puede que Ferdinand sea un tutor severo, pero uno puede llegar a comprender los límites de sus expectativas. A partir de ahí, es mucho más fácil, y rápido, aprobar. Solo tienes que encontrar esos límites con tu madre, y tener cuidado de no sobrepasarlos demasiado, no sea que el listón suba aún más. Hannelore se resistió y suspiró. Te mantienes sorprendentemente a gusto incluso bajo estricta tutela, entiendo. ¿A gusto? Ni por asomo. Estudiar con Ferdinand es una agonía. Paso la mayor parte del tiempo deseando poder leer. Mis estudios eran tan duros que rara vez podía disfrutar de uno de mis libros. Pero para todos los demás, parecía como si Ferdinand me diera todo el tiempo del mundo. Lady Rosamine, dijo Eglantine, haga su sala de reposición cuando esté lista. Bien.
Utilicé algo parecido a un Entwickeln para crear herramientas mágicas para suministrar maná, y luego las conecté a los cimientos. Cuando terminé, había hecho 7 piedras Phase de contribución en total. Ya las había hecho una vez durante una sesión de tutoría, así que estaba bastante seguro de que no había nada malo en ellas. Supongo que eso es todo. Entregué mi trabajo, que Eglantín recibió con los ojos muy abiertos. Es maravilloso, dijo. Gracias a Ferdinand, había conseguido terminar mi sala de reposición antes de lo esperado, pero precisamente porque me había adelantado a todos los demás, acabaron echándome encima trabajos extra tan molestos como el ritual de dedicación. A continuación, continuó Eglantine, les enseñaré a fabricar medallas de ciudadanía, así como a registrarlas y deshacerse de ellas. Pero no tenemos tiempo, así que eso puede esperar hasta mañana. En un abrir y cerrar de ojos, mi humor se ensombreció. Deshacerse de la medalla de alguien era provocar su muerte inmediata. Me acordé de las ejecuciones que Ferdinand había llevado a cabo en Hase. Eliminar a los criminales que intentaban huir del castigo, como el ex Jefe Gerlach, era un mal necesario, pero seguía sin parecerme bien. Recordar aquellas ejecuciones me revuelve el estómago. En clase, nos limitábamos a registrar las medallas con el maná de las piedras Phase y luego las eliminábamos todas juntas. Si no hubiera presenciado aquellos horribles sucesos en Hase, probablemente no me lo habría pensado 2 veces, pero la visión de las piedras Phase desmoronándose me recordó aquel día. Me dio asco y me sumió en una depresión durante bastante tiempo después. Está bien. Solo son piedras Phase. No hay nada que temer. Nada de nada. Entonces sonó el timbre que indicaba el final de la clase. Mientras todos recogían sus cosas y salían del aula, Eglantine me llamó con una sonrisa. Lady Rosemaine, ¿le importaría quedarse un momento? Hay algo que quiero discutir con usted. Por supuesto, profesora Eglantine. Wilfrid y Hannelore también se dispusieron a marcharse, aunque me lanzaron varias miradas preocupadas mientras se iban. Me despedí de ellos con la mano y, cuando los ayudantes se llevaron las cajas y solo quedamos Eglantine y yo en la sala, fui directo al grano. Entonces, ¿de qué desean hablar? Pregunté. Dijiste que algo podría ocurrir durante los rituales de dedicación, ¿verdad? ¿A qué se refería? Le pediría los detalles. Así había respondido casi textualmente a mi ordonnance. Le expliqué que no tenía más información que dar. Así que sabe que ocurrirá algo, pero no que puede ser ese algo. Efectivamente. Como sabes, el Guthrie Seit requiere oración. Hay que crear los pilares de luz necesarios y luego rezar en los distintos santuarios de la Academia Real. Eglantine asintió. Las pizarras de marfil del archivo subterráneo también indicaban que había que rezar mientras se rodeaban los santuarios de la Academia. Y, continué, la capilla de la sala más lejana es un lugar de oración. Simplemente espero que ocurra algo cuando todos se reúnan como parte de los rituales de dedicación. Pero no pasó nada cuando lo realizamos el año pasado, replicó Eglantine, con una expresión de interrogación en el rostro. Claro que habíamos visto una columna de luz roja, pero eso no era nada fuera de lo común aquí en la Academia Real. Solo podía esperar que los rituales de este año fueran igual de tranquilos. El año pasado, el Templo de la Soberanía se negó a ayudarnos. Además, rodeamos un cáliz hecho con mi estape en lugar de usar las herramientas mágicas del santuario, por lo que no les llegó nada de nuestro maná. Pero ahora el Templo de la Soberanía va a ayudarnos y tenemos la intención de rezar al santuario. Por no mencionar que el ritual de dedicación anterior había tenido lugar antes de que yo rodeara los santuarios y provocara la aparición de un círculo mágico gigante en el cielo. Había tantos factores nuevos que considerar. Si aún dudas de mí, dije, recuerda que ocurrió algo inusual cuando se utilizaron los instrumentos divinos para la ceremonia de unión de las estrellas. Te envié esa ordonnance porque pensé que agradecerías algo de tiempo para prepararte emocionalmente. Anastasius me había dicho abiertamente que prefería las sorpresas para las que podía prepararse. También me había dicho que siempre que me involucraba ocurría algo extraño, pero eso no venía al caso. Eglantine soltó una risita. Informaré a los Ent para que todos podamos prepararnos emocionalmente. Dejando a un lado este asunto,
Este año se ha matriculado en la Academia Real una nueva candidata a archiduque procedente de Klassenberg. Aún no ha comenzado a comprimir su maná, por lo que pretende asistir al ritual de dedicación para Med Nobles. Lord Wilfrid lo lidera, si no me falla la memoria. Correcto, respondí con una sonrisa. Yo sola no habría conseguido llevar a cabo los tres, de ahí la propuesta de que mis hermanos compartan la carga. Ella sonrió a su vez, una sonrisa cálida, como si admirara algo dulce. No hay duda de lo mucho que sus asistentes se preocupan por usted, Lady Rosemaine. Durante nuestra reunión sobre los rituales de dedicación, 2 miembros de su séquito insistieron mucho en aliviarle la carga. Eglantine continuó diciendo que quería invitarnos a Lady Gentiane y a mí a una fiesta de té antes de los rituales de dedicación, y luego me pidió que le diera mi protección a la novata estudiante. Esa última parte no parecía relevante para nuestra investigación conjunta, pero tal vez yo tuviera algún tipo de malentendido. Podía entender que me pidieran que le enseñara el ritual de dedicación, pero ¿por qué un estudiante de Klassenberg el primero iba a necesitar protección de Ehrenfest el octavo? ¿No debería ser al revés? ¿Hay mucho que pueda hacer por ella en mi posición actual? Pregunté. Tal vez podría esperar hasta mi adopción, cuando mi estatus aumente. Vamos, Lady Rosemaine. No hay necesidad de complicar las cosas. Lo único que debe hacer es invitarla a tomar el té y tratarla con amabilidad. Bueno, si está segura. No podía imaginar que una fiesta de té fuera demasiado inconveniente, suponiendo que pudiéramos encontrar tiempo para ello. ¿Voy a tener tiempo alguna vez para investigar esas herramientas mágicas para mi biblioteca? No se me ocurre nada que me apetezca más, pero bueno. Me alegro mucho de que aceptes. Hagamos de nuestra investigación conjunta una fructífera colaboración, Lady Rosemaine. Ladeé la cabeza hacia Eglantine. ¿Nuestra investigación conjunta? Sí, era una investigación conjunta entre nuestros ducados, pero ella no iba a participar, y mi único papel era ayudar a Klassenberg. No estoy segura de lo que quieres decir, dije. ¿Hay algo que Klassenberg espera aprender? No sé nada de sus intenciones. Además, Ehrenfest no tiene necesidad de investigar más sobre el ritual de dedicación. Estamos realizando esto solo porque la familia real y un ducado mayor demandaron nuestra ayuda. Si hay algún tema que Lady Gentiane desee investigar, eso es nuevo para nosotros. Eglantine no respondió, se limitó a taparse la boca en señal de asombro, lo que me confundió aún más. No había ninguna declaración de intenciones para estos rituales de dedicación, ni había habido más reuniones que la que se dedicó a programarlos. Estaba completamente perdido. El año pasado, dije, me informaron de que la investigación conjunta se mantiene en el ámbito de los estudiantes y no requiere el permiso de AUBS. Sin embargo, esta colaboración comenzó con una petición de tu AUB y solo se llevó a cabo porque tú insististe en ello. Ni siquiera en las reuniones sobre los rituales han participado estudiantes. Eglantine me miró sobresaltada, pero yo decía la verdad. Aparte de Lady Gentiane, a quien habíamos saludado durante la reunión de confraternidad, no conocía a ningún estudiante de Klassenberg. ¿Cómo se puede esperar que llevemos a cabo una investigación cuando el calendario de los rituales de dedicación se decidió sin contar con nosotros? Pregunté. Ni siquiera sabemos qué esperan descubrir. No me importaba participar en los rituales de dedicación para ayudar a los estudiantes a obtener más protecciones divinas, difundir mis conocimientos sobre ceremonias religiosas y aumentar la capacidad de maná de la familia real, pero llamarlo investigación conjunta no tenía sentido para mí. Realizar los rituales de dedicación tiene muchos beneficios, dije, así que le deseo a Klassenberg lo mejor con ellos. Sin embargo, te advierto que, aunque Ehrenfest obedecerá las exigencias de los ducados de alto rango este año, una vez que sea princesa, esta investigación conjunta unilateral con Klassenberg terminará. Para ser sincera, considero un tremendo inconveniente tener que malgastar mi día de la tierra llevando a cabo un rutinario ritual de dedicación en lugar de ocuparme de asuntos más urgentes. Al igual que Eglantine había intervenido para que esto sucediera, yo intervendría para detenerlo. No tenía sentido que Ehrenfest se involucrara cuando eso significaba suponer una carga para Wilfrid y Charlotte y restar un tiempo valioso a los estudiantes que se esforzaban por obtener buenas notas. ¿No beneficia a Ehrenfest contribuir así a la familia real?
preguntó Eglantine. Apuntalar a Klassenberg es una buena manera de demostrar su lealtad a Jürgen Schmidt. Ehrenfest era ahora un ducado ganador, así que era cierto que teníamos que contribuir al país, pero no teníamos obligación de ayudar a Klassenberg en concreto. Además, ¿no era suficiente mi acuerdo de entrar en la familia real? Lo último que necesitábamos era una carga aún mayor. Lady Rosemaine, no podemos celebrar los rituales de dedicación sin el apoyo de Ehrenfest. No tenemos a nadie que pueda realizarlos. Puso una mano preocupada en su mejilla. Si lo consideras un inconveniente tan grande, deberías haberme informado antes. La miré fijamente y negué con la cabeza. Cuando me hablaron de los rituales, ya estaban grabados en piedra. En ningún momento se me consultó, así que ¿cómo iba a informarte? Además, en el momento en que usted intervino, se convirtieron en un decreto real, algo que Ehrenfest no puede rechazar. La intervención de la familia real significaba que ya no se trataba de una investigación conjunta entre estudiantes. Era un acuerdo peculiar, como mínimo, y no iba a seguirle el juego. Si Klassenberg pretende repetir el ritual de dedicación el año que viene, entonces deberían estudiar el nuestro de cerca y grabar el proceso. Quizá ese podría ser su tema de investigación para este año. Wilfrid y Charlotte habían aprendido con éxito a realizar el ritual, y yo había oído que Melchior y los aprendices azules lo habían hecho excelentemente durante el Festival de la Cosecha. Los de Klassenberg tenían todo un año para prepararse. Mientras estuvieran motivados, se las arreglarían. Lady Eglantine, por favor, entregue este mensaje a Aub Klassenberg de mi parte, le dije. Si se dedican durante medio año, podrán realizar el ritual ustedes mismos. Capítulo 639. Los rituales de dedicación de la Academia Real. Al día siguiente de mi conversación con Eglantine, pasé más clases y regresé al dormitorio. Apenas había cruzado la puerta cuando Brunhilde corrió hacia mí. Al parecer, Klassenberg había pedido hablar de nuestra investigación conjunta antes del próximo ritual de dedicación. Pero ya era día de brotes. El ritual debía celebrarse mañana, así que no había tiempo suficiente. ¿Qué debemos hacer?, Brunhilde preguntó. Como mucho, podríamos hacer algo de tiempo para ellos mañana por la mañana. Pero tendría que ser mientras los sacerdotes de la soberanía preparan el ritual, y solo sería breve. ¿No sería descortés por nuestra parte?, pregunté, consultando a Wilfrid y Charlotte. Fruncieron el ceño. Todavía quedan 2 rituales de dedicación más después de mañana, dijo Wilfrid. No veo por qué tendríamos que reunirnos antes del primero, a menos que sea solo una excusa para que se reúnan contigo, ya que eres nuestro representante en lo que respecta a las ceremonias religiosas. De hecho, había muchas cosas que podíamos repasar antes del ritual, como la forma de explicar las cosas a los estudiantes reunidos o cuánto tendría que contribuir Klassenberg. ¿No fueron convocados tus asistentes durante la reunión de confraternidad?, preguntó Wilfrid. Supongo que entonces se discutieron todos los detalles. Charlotte negó con la cabeza y respondió por mí. Se limitaron a cubrir los pasos necesarios para llevar a cabo el ritual. ¿Cómo puede llamarse a esto investigación conjunta cuando en ninguna de las reuniones celebradas hasta ahora han participado estudiantes? Debo admitir que yo también agradecería la oportunidad de conocer a los de Klassenberg antes de empezar. Tal y como están las cosas, Lady Gentiane es la única a la que reconoceré, y solo porque la conocimos durante la reunión de confraternidad. Así que no estaba sola, ni Wilfrid ni Charlotte conocían a los demás alumnos de Klassenberg que participaban en el ritual. Charlotte continuó, Lady Gentiane participará en el ritual de Wilfrid. ¿Verdad? ¿No deberíamos verla antes? Supongo que deberíamos. Pero eso será, la semana que viene. No. Hacer tiempo antes no será fácil. Wilfrid era el que más tiempo iba a pasar con Klassenberg en el transcurso de este ritual de dedicación. Él y Charlotte llevaban a cabo la ceremonia por el bien de mi salud, así que yo no podía participar directamente. En ese caso, dijo Charlotte, quizá una breve reunión mañana por la mañana sea realmente la mejor opción. Si no hacemos nada, Klassenberg podría decir que nos negamos a hacerles un hueco, a pesar de que fueron ellos quienes nos avisaron con tan poca antelación. Así que,
por seguridad, respondamos. Puede ser inconveniente, pero ellos pueden decidir si nos aceptan o nos rechazan. Por lo visto, siempre era mejor proponer una hora, por incómoda que fuera, que negarse en redondo. Tiene sentido, respondió Wilfrid. Si nos rechazan y dicen que mañana por la mañana es demasiado repentino, podemos programarlo para la semana que viene. O si aceptan, iré yo. Yo soy el que tiene que reunirse con ellos, y tú estás ocupado con los preparativos, ¿no? No sé si tendrías tiempo de tratar con ellos. Charlotte asintió. Y como Lady Gentiane es, bueno, una dama, yo también debería ir. Eso lo resuelve, dije. Brunilde, informa a Classenberg de que podemos reunirnos con ellos en el auditorio mañana por la mañana, entre el desayuno y la tercera campanada, y que tenemos la intención de tener una discusión más detallada con ellos durante una futura merienda. Sí, mi lady. Sí, me disculpa. Brunilde se despidió entonces no solo con Bertilde y Gretia, sino también con el aprendiz de Melchior. Evidentemente, todos estaban en pleno proceso de formación. Al concluir aquella discusión, Charlotte levantó de pronto la vista. Ah, sí. Poco antes de que volvieras, hermana, llegó una carta de Ehrenfest. Uno de los eruditos de Melchior y uno de sus asistentes van a participar en el ritual de dedicación de mañana. Melchior presentó una solicitud para que sus asistentes experimentaran el ritual antes del que se celebrará en nuestro templo, que Padre aprobó. Llevarán túnicas azules para que se mezclen con tus caballeros guardianes. Melchior no podía enviar a todo su séquito, ni a ninguno de sus caballeros guardianes a la Academia Real, cuando aún estaba en el castillo. Así que, como solución de compromiso, se había conformado con 2 jóvenes asistentes con buenas posibilidades de obtener más protecciones divinas. También tenía órdenes para sus estudiantes, continuó Charlotte. Deben experimentar el ritual de dedicación de la Academia Real, y luego terminar sus clases para poder regresar a casa con usted para el ritual de Ehrenfest. Al recibir esta orden, los asistentes de Melchior habían declarado su intención de terminar sus clases lo antes posible. Eso era lo que había querido oír. Y así llegó el día del ritual. Desayuné, me bañé y pedí a mis asistentes que me vistieran con mis ropas ceremoniales de sumo obispa. No estaba previsto que se llevaran en la Academia Real, y menos con tanta frecuencia, pero Lieseleta ya sabía cómo ponérmelas. Bertilde observaba atentamente para poder imitar el proceso más tarde. Rosemain, los asistentes de Melchior han llegado de Ehrenfest, anunció Wilfrid. Me volví hacia todos los que llevaban túnicas azules y dije, si todos estamos listos para partir, dirijámonos al auditorio. Harmut tomaría la delantera como sumo sacerdote, con mis caballeros adultos de la guardia, el séquito de Melchior, Wilfrid y Charlotte siguiéndonos detrás. Éramos un grupo bastante numeroso. Wilfrid y Charlotte también tenían sirvientes con ellos, pero dichos asistentes no estaban vestidos de azul, solo venían para la reunión con Classenberg. Mientras nuestra masa ataviada con túnicas se dirigía hacia el auditorio, pregunté a los recién llegados asistentes de Melchior por la sala de juegos del castillo. Al parecer, su señor lo estaba gestionando muy bien. A cambio, les hablé de sus estudiantes. Durante el tiempo libre que obtuvieron al aprobar sus clases, los aprendices de caballero han estado estudiando cómo identificar y eliminar venenos con Leonore y Cornelius, y participando en otras formas de entrenamiento. Los aprendices de eruditos estudian el papeleo y los procedimientos del templo con Harmut y Damuel, mientras que Brunilde lleva a los aprendices de asistentes aquí y allá. Por supuesto, esto solo continuará hasta mi regreso para el ritual de dedicación de Ehrenfest. Una vez que regresara a Ehrenfest, ya no habría excusa para que los adultos permanecieran aquí en la Academia Real. Aún así, íbamos a poner a los aprendices a prueba hasta entonces. Entramos en el auditorio e inmediatamente vimos a otras personas vestidas de azul que se movían afanosamente de un lado a otro. A juzgar por sus capas negras, eran los sacerdotes de la soberanía. Hildebrand también estaba aquí con la Orden de Caballeros de la Soberanía, habiendo asumido una vez más el deber de abrir la puerta de la sala más lejana. Sonrió al verme. Rosemain. Llegas temprano. Oh, pero tú llegas incluso antes, le contesté. Has venido a abrir la puerta, aunque no participes en el ritual de hoy, ¿verdad?
La familia real está muy ocupada. Estábamos intercambiando los saludos habituales cuando llegaron los de Classenberg. Lady Gentiane saludó primero a Hildebrand y luego se volvió hacia mí. Lady Rosamine, le agradezco muchísimo que haya accedido a nuestra repentina petición. Soy consciente de que esto puede parecer inusual, pero nuestro personal está muy ocupado en este momento, así que permítame que le presente primero. Me volví para indicar a Harmut y a los demás. Nuestros asociados vestidos con túnicas azules son asistentes de la familia archiducal que están aquí para ayudar en la ceremonia. Los volverán a ver durante las ceremonias de los Ley Nobles y los Met Nobles. Naturalmente, mis caballeros permanecerían a mi lado, pero los asistentes de Harmut y Melchior debían empezar a prepararse con los sacerdotes de la soberanía. Las reuniones finales se celebrarán ahora con los sacerdotes de la soberanía, dije. ¿Alguien de Classenberg desea participar? Gentiane miró a una mujer a su lado, luego, varios de sus asistentes siguieron a Harmut hasta el santuario. Los vi marcharse antes de volver a presentar a Gentiane a Wilfrid y Charlotte. Mi hermano y mi hermana van a realizar los rituales de dedicación Met Noble y Ley Noble, respectivamente. Han venido hoy para esta reunión. Tendrá que ser breve, pero podremos hablar más a fondo más adelante. ¿Ha decidido su ducado su objetivo de investigación para estos rituales? Hay textos antiguos en Classenberg que creemos que se refieren a antiguas ceremonias religiosas. Para revivirlas, planeamos estudiar de cerca estos rituales de dedicación y tomar nota de los pasos que implican. ¿Qué le parece? Creían que recuperando sus antiguos rituales, como había hecho Dunkelfelger, facilitarían que sus nobles se implicaran en las ceremonias religiosas en general. Esto, esperaban, colocaría a Classenberg en una mejor posición. Asentí y dije, tienes una perspicacia muy aguda. Deseo observar estos registros antiguos, si me lo permites. Mis oídos se habían agudizado ante la mención de documentos antiguos, y ahora lo único que deseaba era leerlos. Gentiane esbozó una agradable sonrisa. Son demasiado antiguos para moverlos de su ubicación actual, pero tenemos la intención de transcribirlos. Traeré algunas copias a una próxima reunión para que pueda leerlas a gusto. ¿Soy yo o Lady Gentiane es una buena chica? Una niña muy buena. Ehrenfest también ha logrado traer de vuelta un antiguo ritual, dije. Su poder es magnífico. Tal vez podríamos convertir nuestra colaboración en una investigación conjunta centrándonos en ese tema del Renacimiento, para después centrarnos de forma independiente en nuestras propias ceremonias antiguas. Ya habíamos recreado el ritual de invocación de la primavera, así que eso nos permitiría contribuir a la vez que minimizábamos nuestra carga de trabajo. Charlotte asintió. Haldensel sería un excelente ejemplo para esta investigación, hermana. Consultaré a Laud. No esperaba menos de ti, Charlotte. Tu presencia es tan alentadora como siempre. Terminamos nuestro breve intercambio y acordamos un tema para nuestra investigación justo cuando los demás terminaban sus preparativos para el ritual. Los sacerdotes azules de la soberanía empezaron a seguir a Harmut fuera del santuario, momento en el que se acercó a mí. Todo está listo. Te lo agradezco mucho. Espero que les hayas explicado el proceso a todos. Los asistentes de Melchior y los estudiantes de Classenberg habían estado observando los preparativos. Harmut debía de tener mucho trabajo intentando explicárselo todo. Harmut sonrió y miró a Immanuel. Los sacerdotes azules de la soberanía dicen que desean observar la ceremonia. ¿Cómo debemos responder? Los del Templo de la Soberanía habían traído su propio cáliz divino, al parecer, así que Immanuel quería asistir al ritual. Sin perder un segundo, el sumo sacerdote de la soberanía comenzó a ensalzar la importancia de los instrumentos divinos. Luego pasó a enumerar las razones por las que necesitaba supervisar el ritual, e incluso declaró que ahora tenía derecho a participar. Negué con la cabeza. No necesito recordarte lo que les ocurrió a los sacerdotes azules de la soberanía que asistieron al ritual de dedicación de la conferencia del archiduque. Para evitar que vuelva a ocurrir, debo pedirles que se mantengan alejados del ritual de dedicación de hoy para archinobles y candidatos a archiduque. Por razones de seguridad, solo se permite la permanencia de aquellos que participan. Esta regla se aplica incluso a los caballeros guardianes y a los miembros de la familia real.
si de verdad insistes, trae el cáliz de la soberanía al ritual de dedicación de los ley nobles. El flujo de maná entonces seguramente sería lo suficientemente débil como para que los sacerdotes azules de la soberanía pudieran manejarlo. Amargado, Immanuel recogió el cáliz del templo de la soberanía y se marchó. Fui con Wilfrid, Charlotte y Gentiane a la sala más lejana, donde comprobé las estatuas, la alfombra roja, las ofrendas, los instrumentos divinos, etc. Los alumnos de Classenberg hicieron todo lo posible por anotar todo lo que yo miraba. Luego, una vez que terminé, le dije a Hildebrand que todo estaba listo para que se pusiera en contacto con la familia real. Así concluyeron los últimos preparativos para el primero de los rituales de dedicación de la Academia Real. Lady Gentiane, por favor, vuelva a su dormitorio antes de que lleguen los participantes, le dije. Si se demoraba, perdería su oportunidad. Una vez terminado el ritual, le aconsejo que consulte con ellos para saber cómo han ido las cosas. Gentiane me dio las gracias y se marchó junto a Wilfrid y Charlotte. La familia real llegó del mismo modo que la última vez. Intercambiamos saludos, luego el rey Trahuercual se volvió hacia mí y me dijo, comprendo que este ritual es una carga tanto para Classenberg como para Ehrenfest. Permítanme expresarles mi agradecimiento por su cooperación. Es un honor ser útil a los Cent, respondí. Veo que has traído a los mismos miembros de la familia real que el año pasado. Cuando la familia real entró, los archinobles y los candidatos a archiduques comenzaron a seguirlos, pero solo después de que mi escudo de viento les dio permiso. Al final, ni un solo participante fue rechazado. Solo podía suponer que, después de ver lo que había ocurrido el año pasado, los demás ducados habían decidido no enviar a quienes corrían el riesgo de ser rechazados. Alumnos de varios ducados me agradecieron mi aportación para regenerar sus lugares de reunión y me pidieron que compartiera con ellos la forma más eficaz de rezar para obtener más protecciones divinas durante sus graduaciones. Era agradable ver que otros trataban las ceremonias religiosas de forma más positiva. Lo mejor es rezar no por uno mismo, sino por los demás, les dije. ¿Puedo sugerirle que tú y alguien que te importa empiece a rezar el uno por el otro? Es fácil para usted decirlo, Lady Rosamine, murmuró una chica, con la mirada abatida. Usted tiene un compañero que le daría tan maravillosa horquilla. Yo, en cambio, sigo sin compromiso. No. Lo siento mucho. No tiene por qué ser una pareja romántica. Podrías rezar por tus padres, otros familiares o incluso un amigo. De hecho, ni siquiera es necesario que sea una persona. Las familias archiducales rezan por sus ducados, después de todo. Amigos, ya veo. Muchas gracias. La muchacha se recuperó, y luego siguió al asistente de Melchior hasta el lugar que le había sido designado. El año pasado habíamos dispuesto los cálices en forma de rosquilla, pero ahora estábamos frente al santuario, con la familia real al frente, los candidatos a archiduques detrás y los archinobles al fondo. Esta vez solo estaban reunidos los que se habían ofrecido voluntarios para participar, pero ya no estábamos limitados a los eruditos. También había caballeros y asistentes, lo que daba lugar a una gran multitud. Cuando todos estuvieron dentro, se cerraron las puertas y pudo comenzar el ritual. Harmut comenzó el discurso de apertura, hizo que todos se arrodillaran y luego tocó la campana. Ahora entrará la sumo obispa, dijo. Mientras me dirigía hacia él, rodeado de mis caballeros guardianes, un pensamiento pasó por mi mente. Esta podría ser mi primera vez realizando un ritual de dedicación en un santuario. Incluso los de Ehrenfest se celebran en la cámara ritual de la sección noble, no en la capilla. Caminé por el sendero que conducía a través de los estudiantes reunidos y más allá de la realeza, y luego me detuve en la parte delantera de la sala. Todos mis caballeros llevaban piedras llenas de maná, que les aliviarían la carga mientras se arrodillaban conmigo junto al altar. Mis ojos recorrieron la habitación, luego intercambié una mirada y un gesto de asentimiento con Harmut. Dejó la campana, se acercó a mí y se arrodilló rápidamente. Yo también me arrodillé y apoyé las manos en la alfombra roja. Soy alguien que ofrece oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo. Al instante, nuestros participantes repitieron la oración. Los alumnos que habían participado en el ritual de dedicación del año pasado y los adultos que habían intervenido durante la conferencia de archiduques debieron de explicarles el proceso.
Fue un comienzo tranquilo, por no decir otra cosa. La luz comenzó a iluminar la alfombra bajo nosotros antes de agruparse en olas que corrían hacia el santuario. El ritual de hoy estaba siendo llevado a cabo en su totalidad por nobles ricos en Maná, por lo que la luz se movía más rápido de lo que estaba acostumbrado a ver en Erenfest. No pasó mucho tiempo antes de que incluso el santuario brillara deslumbrantemente. Más y más maná fluía hacia el santuario, y las piedras Face incrustadas en las estatuas de color blanco puro empezaron a brillar con sus respectivos colores divinos. Era la primera vez que lo veía. Te honramos a ti, que has bendecido a todos los seres con la vida, y rezamos para que podamos ser bendecidos aún más con tu poder divino. En un abrir y cerrar de ojos, pilares de cada color divino salieron disparados de las estatuas. Se elevaron en el aire, se curvaron unos en torno a otros hasta formar una sola masa y se alejaron volando. Vaya, las cosas sí que se ponen llamativas cuando intervienen muchos instrumentos divinos. Lady Rosemaine, me estoy acercando a mi límite, dijo Damuel, agotado, mientras se arrodillaba a mi otro lado. Apartó las manos de su piedra fe y de la alfombra. Así concluye el ritual, anuncié. Todos, por favor, retiren las manos del suelo. No esperaba que todos los instrumentos divinos brillaran, pero me alegro de que no ocurriera nada más. Se me escapó un suspiro. Los miembros de la realeza también debían de sentirse aliviados, sobre todo después de mi advertencia de que iba a ocurrir algo inesperado, pero parecían más abrumados que otra cosa. Tras una breve pausa para descansar y beber pociones de rejuvenecimiento, los estudiantes empezaron a abandonar la sala más lejana. La familia real vació el maná de los cálices en piedras Face y se las dio a los guardias, mientras los sacerdotes de la soberanía lo guardaban todo. St. Jürgen Smith, le dije, ¿podría dar algo del maná a la biblioteca? La profesora Hortensia no trabaja allí este año, así que supongo que está experimentando escasez. Padre, no queremos que la biblioteca se quede sin maná, añadió Sigisbald apoyando mi sugerencia. Por favor, comparte un poco con Rosemaine. El Zen dudó un momento, pero finalmente accedió, al menos en parte gracias a aquella gran ayuda del primer príncipe. ¿Cómo haremos que lo transporten a la biblioteca?, preguntó Sigisbald. Con mi cáliz bastará, respondí. Erdegral. Mientras se vertía maná en mi cáliz recién hecho, Anastasio sacudió la cabeza y murmuró, como siempre, el sentido común no se aplica a ti. Los demás coincidieron con él, lo que me hizo sentir la tentación de protestar. No era la única que podía producir instrumentos divinos con su estape. Sin embargo, no debía agitar las aguas. Empezar una discusión ahora solo crearía problemas. Una vez que mi cáliz estuvo lleno de tanto maná como el que habíamos donado a la piedra Fey de la biblioteca el año pasado, dije a mis asistentes que íbamos a ver a Solange. Leonore envió un ordonance delante de nosotros, mientras Cornelius y Damuel recogían el cáliz. Como recordaba, un miembro de la familia real había tenido que supervisar nuestra donación anterior, así que me volví para mirar a los miembros de la realeza. Observaré, dijo Sigisbald al encontrarse con mi mirada. No me importaba quién desempeñara ese papel, así que le di las gracias y nos pusimos en marcha. Salimos del auditorio y los estudiantes que esperaban fuera dieron un paso atrás al vernos. Todos mis asistentes vestían túnicas azules, así que tal vez los espectadores supusieron que eran del templo. O tal vez solo porque Sigisbald iba en cabeza. Seguimos girando cabezas al llegar a uno de los pasillos que salían del edificio central, y fue entonces cuando divisé el círculo mágico en el cielo. Estaba brillando. Instintivamente me detuve y miré por la ventana. Y... lo sabía. Rezar al santuario de la sala más lejana había provocado algo. El maná había llenado el círculo mágico, que ahora parecía listo para activarse en cualquier momento. Podía adivinar que un último empujón lo activaría. Pero, ¿cuál podría ser ese último empujón? ¿Rezar una vez más? Deseaba desesperadamente algún tipo de pista, pero sin Hortensia y la llave en su poder, no estaba seguro de que pudiéramos entrar en el archivo subterráneo. «Rosemaine, ¿pasa algo?», preguntó Sigisbald. Se había detenido en seco y ahora me miraba con preocupación. ¡Qué ceño tan fruncido! Habiendo deducido que él tampoco podía ver el círculo sobre nosotros,
negué con la cabeza y continué por el pasillo. Es que estoy terriblemente preocupada por la ausencia de la profesora Hortensia este año. Ella maneja una de las llaves del archivo, ¿verdad? ¿Hay algún archinoble que pueda supervisarlo hasta que ella regrese? Era mi manera muy sutil de insinuar que no podríamos entrar en el archivo subterráneo a menos que se remediara la situación. Sigisbald esbozó una sonrisa contradictoria. Para empezar, Raublut tuvo que convencer mucho a Hortensia para que entrara en la biblioteca. Además, nos enteramos de su mal estado de salud justo antes de empezar el curso. Organizar su sustitución llevará algún tiempo. Dicho esto, ha habido peticiones para que Gentiane de Klassenberg sea admitida en el comité de la biblioteca. Por lo que sé, tiene previsto inscribirse en cuanto termine sus clases. Eso debería ocuparse de la llave. Estaba preocupada por el suministro de maná de Swartz y Weiss. Más miembros del comité también ayudarían a aliviar la soledad de Solange, pero ¿será posible entrar sin ningún bibliotecario archinoble?, pregunté. Eso no puedo responderlo sin haberlo probado antes. Con eso, llegamos a la biblioteca. Solange y Sigisbald intercambiaron saludos, mientras Swartz y Weiss saltaban a mi alrededor como de costumbre. «Milady está aquí». «Milady». «Vaya», dije. Es una oferta de lo más tentadora, pero solo estoy aquí para donar algo de maná. Solange sonrió cálidamente. Siempre agradezco su consideración, Lady Rosemaine. Luego nos dio hasta la herramienta mágica que servía de base a la biblioteca. Has recibido una piedra fey de la profesora Hortensia, ¿verdad? Permítame rellenarla primero. No me gustaría que Swartz y Weiss se quedaran sin maná antes de que los del comité de la biblioteca terminaran sus clases. Eso sería tremendamente útil. Gasto la mayor parte de mi maná simplemente realizando mis tareas cotidianas. Cogí la piedra fey vacía de Solange y la empapé en mi cáliz. El maná que quedaba lo vertí sobre la misma piedra fey grande del año pasado. Los colores del arco iris se volvieron más vivos, lo que probablemente significaba que estaría bien por el momento. Y ya está. ¡Qué día tan productivo! Sigisbald miraba la herramienta mágica con gran interés, pero yo me limité a suspirar y reabsorber mi cáliz. Fue entonces cuando Swartz y Weiss me tiraron de las manos. El abuelo necesita maná, milady. El abuelo está contento. Ah, claro. La profesora Hortensia está ausente, así que nadie suministra esa estatua. Profesora Solange, ¿sería aceptable que le diera un poco de maná? Le había encomendado la tarea a Hortensia cuando empezó a trabajar aquí, pero había que hacer algo mientras ella no estaba. No queríamos que partes cruciales de la biblioteca dejaran de funcionar de la noche a la mañana. Si puede hacerlo, Lady Rosemaine, lo agradecería, se disculpó Solange. Como simple med noble, me es imposible suministrar todas las herramientas mágicas por mi cuenta. Realmente lo estaba pasando mal sin Hortensia. Príncipe Sigisbald, tengo que subir un momento al segundo piso para suministrar una herramienta mágica, dije. Había bebido una poción de rejuvenecimiento después del ritual de dedicación, así que mis niveles de maná iban bien. ¿Realmente te importa esta biblioteca?, dijo. Para ser sincero, no sabía que le dabas tanto maná. Sonreí y asentí, y luego subí con mis asistentes y los chumils. Suministrar maná a ese tal abuelo era tan sencillo como acercarse a la estatua de Mestionora y tocar las piedras feys incrustadas en el Guthrie que sostenía. Y efectivamente, en cuanto mis dedos las rozaron, mi maná empezó a fluir fuera de mí. Dejé que esto continuara, sin saber cuánto maná necesitaba la estatua, hasta que un círculo mágico surgió claramente en mi mente. Comenzó a brillar, oscureciendo mi visión. Cerré los ojos por instinto. Incluso en la oscuridad, el círculo era claramente visible. Esto se parece a cuando aprendí a fabricar los instrumentos divinos. Tan pronto como ese pensamiento entró en mi mente, sentí que mi cuerpo se elevaba en el aire. Mis ojos se abrieron de golpe mientras intentaba frenéticamente orientarme. ¿Qué? Por alguna razón, estaba sola, de pie en un espacio totalmente oscuro. Fin.
Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.